Entonces, déjenme parar esto. Uy. Fíjese que lo que había preguntado Mike la semana pasada es que, bueno, ¿en qué momento utilizamos cada uno de los aditamentos? Entonces, si ustedes recuerdan lo que habíamos dicho como prioridad en el manejo de la vía aérea, realmente es o principalmente es que yo pueda meter aire a los alvéolos y que el paciente esté en condiciones de hacer intercambio para que realmente funcione. Entonces, el objetivo del manejo de la vía aérea es eso, que yo pueda tener suficiente aire u oxígeno para poder hacer hematosis. Entonces, si ustedes recuerdan lo que es la hematosis, es el intercambio de aire por gradientes de presión. Yo tengo un gradiente de presión en el alvéolo que debe ser mayor a la presión venosa de oxígeno para que el oxígeno pueda entrar. Asimismo, yo debo tener una presión venosa elevada de CO2, elevada con respecto a los niveles que hay de CO2 en el alvéolo para que este pueda salir. Entonces, por ejemplo, por eso es tan útil realmente la capnografía, porque si yo tengo capnografía y análisis de gases, yo puedo saber cuánto le estoy metiendo de oxígeno, cuánto está sacando el paciente de oxígeno y de CO2. Entonces, realmente es como súper, súper útil. Yo había empezado a hablar de esta mnemotecnia que es como muy sencilla, que se llama Mametra. Y Mametra significa en qué momento yo voy a manejar la vía aérea de forma manual, de forma mecánica o de forma transtraqueal. Entonces ya vimos prácticamente todos estos manejos iniciales del manejo de la vía aérea. Pero entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que realmente las indicaciones dependen del paciente. Yo lo que quiero que entiendan es que ustedes tienen siempre a la mano todo el Mametra. Soy raro, pero realmente ustedes siempre van a poder manejar un paciente con métodos manuales, mecánicos y transtraqueales. Obviamente, si están fuera del ambiente hospitalario y solamente tienen sus manitas, pues solamente van a poder hacer maniobras de ese tipo, ¿no? Obviamente va a depender mucho de la situación o del contexto del paciente. O sea, no es lo mismo encontrar a un paciente probablemente inconsciente o que no responde a estímulos y que yo necesite, ¿cómo se llama? Abrirle la vía aérea para que este simple y sencillamente pueda ventilar, ¿no? Entonces, esta imagen me gustó porque se dan cuenta, un paciente boca arriba o en decúbito dorsal que está en una posición neutra, todas las estructuras que están en la hipofaringe van a cerrar esta y no va a haber paso de aire aquí a través de, déjenme poner aquí mi puntero láser. Entonces, no hay paso. ¿Por qué? Porque sencillamente está ocluido. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que está en quirófano, en el cual yo acabo de desnitrogenizar y que le pongo a lo mejor cualquier medicamento que logre sedación y que de repente el paciente se quede dormido, muy probablemente yo lo que necesito hacer única y exclusivamente es liberar la vía aérea con posición. Por ejemplo, si ustedes solamente hacen posición de olfateo, de posición neutra a olfateo, ¿ya vieron cómo está la cabeza? Esto sencillamente va a ayudar a que el paciente, si está ventilando, no se obstruya. Porque, por ejemplo, este paciente puede estar moviendo el tórax, pero en esta posición el aire no va a entrar. Entonces, en el momento que yo libero la vía aérea con una maniobra manual y de repente el aire pasa, yo puedo, por ejemplo, yo puedo hasta escucharlo.
Si ustedes le pusieran un estetoscopio a este paciente, el paciente de la figura A, se darían cuenta que no hay murmullo vesicular. Entonces, realmente el escucharlo, es más, yo tenía maestros que decían la prueba de los pelos. Y suena como raro, pero necesito, dígame, déjenme verme, porque estoy aquí. Oh, no. Espérenme. Quiero volver, chaco. No, no, no. No sé dónde está. Entonces, por ejemplo, yo tenía maestros que decían, bueno, el paciente ventila o no. Pero entonces, obviamente no es tan sanitario como que acercarles la cara, ¿no? Porque se puede sentir, con eso que la cara es un lugar súper inervado y pues obviamente es muy sencillo sentir que una persona ventile. Pero lo que sea, por ejemplo, yo que tengo muchos pelos, pues acercaba solamente la mano o acercaba al paciente y se movían, pues obviamente el paciente está ventilando. Y son pruebas que van a decir que son como muy sonsas, pero son muy básicas. Y realmente lo que tratamos de hacer es esto. Es decir, yo tengo tres maniobras principales. ¿Sí? Es decir, un paciente, o tres maniobras manuales, para decirlo mejor. Un paciente en posición neutra, solamente con estirar el cuello, que ponerlo en posición de olfacción, tomar la frente y con los pulgares moverlo hacia arriba, yo abro la vía aérea. Si esto es insuficiente, puedo subluxar al paciente. ¿Ya vieron? Tomo al paciente del ángulo y en este momento protruyo la mandíbula hacia adelante. Por como tal, y eso como tal pudiera también abrir la vía aérea. Hay veces que los pacientes necesitan esta maniobra y esta maniobra, la subluxación de la mandíbula, no tienen idea cuántas vidas ha salvado y cuántos pacientes realmente se han recuperado por saber hacer bien esta maniobra. Esta es increíblemente básica y esta pareciera compleja, pero realmente no lo es. El problema de hacerlo o de platicarlo aquí con nuestra famosísima vida en línea es que es difícil explicarlo. Entonces, eso sí, es más, quisiera, veamos esto, sí. Habíamos dicho que necesito subluxación mandibular. Creo que no me acuerdo si esta ya la vimos. No. No, ¿verdad? Ah, fíjense, creo que esta va a ser como muy útil. Frente mentón. ¿Ya vieron? O sea, se llama frente mentón porque pones dedos. ¿Ya vieron lo que hizo? Una vez más, la magia. Pongo los dedos y hago hacia atrás. Esa es toda la maniobra. ¿Ya vieron cómo lo soltó y se regresó a la posición? Entonces, cuando yo hago esta maniobra manual, yo lo que necesito es esto, sostenerla en esta posición. Entonces, pongo 4 dedos en la frente, 2 dedos en la mandíbula y hago que el paciente asuma una posición de olfateo. Es increíblemente sencillo. ¿Ya vieron cómo regresa a la posición? Entonces, yo en este momento libero la vía aérea. Entonces, esta es la más sencilla de las maniobras manuales. Pero obviamente yo lo que hago es dejarlo en esta posición. Se tiene que quedar en esta posición porque yo necesito que el paciente continúe ventilando. A lo mejor yo puedo hacer variaciones de esta maniobra. Por ejemplo, si yo necesito sostener esto, puede llegar otro reanimador con una mascarilla y ventilarlo de una forma similar. Es decir, una ventilación que a veces se llama a 4 manos. Es increíblemente sencillo. Tracción mandibular. Tracción mandibular es parecido. ¿Ya vieron? Fíjense, va a abrir la boca. Oh.
ligeramente, ¿ya vieron? Abre la boca y en ese momento eleva la mandíbula. Sí, se ve muy tenue, pero ¿ya vieron cómo pasa la mandíbula hacia arriba? Lo están haciendo como muy despacio. ¿Ya vieron cómo se mueve la mandíbula? Esto que está haciendo en este momento, yo lo podría hacer en pacientes que sospecho de lesión en la, ¿cómo se llama? En la columna cervical. Si se dan cuenta, la paciente sigue manteniendo una posición neutra. Sigue manteniendo una posición neutra, pero yo abro la vía aérea. Es decir, si yo tuviera una lesión, por ejemplo, lo que le pasó al tarado de Vicente Fernández, que se fracturó C2, si yo hago ¿cómo se llama? El movimiento hacia atrás, puedo lesionarlo más. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se maneja la vía aérea de forma manual en esos pacientes? Con la posición neutra o con el collar puesto o el collarín todavía puesto, yo solamente subluxo la mandíbula. Y esto solamente aseguraría que el aire entrara. Fíjense, creo que se va a ver muchísimo mejor en esta imagen. Entonces, ¿ya vieron? Generalmente abren un poquito y protruyo hacia adelante. ¿Ya vieron cómo quedó como keki jadón? ¿Por qué abre la boca? Porque si yo lo trato de hacer y tengo una mordida que está muy por adentro, los mismos dientes me pueden estorbar. Entonces, esta es la medida. Y este video está muy padre, ¿eh? Se ve exactamente muy bien. Fíjense que lo único que sí no recomiendo tanto es poner como las manos están acá. Se puede hacer con estos dos dedos sobre la articulación. Es muchísimo más fácil. Muchísimo más fácil y se ve menos agresivo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento utilizo maniobras manuales? Pues en el momento que yo tengo un paciente inconsciente que está ventilando y que necesito liberarle la vía aérea por esta razón. Y el escenario puede ser cualquiera, desde una inducción o que me encuentre un paciente inconsciente en la calle o en el hospital o en donde sea. Realmente las indicaciones son más esto, el paciente inconsciente que está boca arriba y que no puede y que no está ventilando. La indicación es liberar la vía aérea. Por ejemplo, esto me lo encontré aquí y tiene sentido. Una clasificación según la prioridad del manejo. Obviamente puede ser o inmediato, o de emergencia, o urgente, o diferible. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me estoy encontrando un paciente que está moviendo el tórax, pero no ventile, que necesita la liberación manual de la vía aérea, pues obviamente lo voy a atacar. Si a lo mejor un paciente de repente por cualquier sea la indicación necesita liberarse la vía aérea o por ejemplo las condiciones clínicas del paciente lo requieren, pues yo voy a, por ejemplo, intubarlo, ponerle la mascarilla laringea porque es urgente, ¿no? Si de repente la diferencia con urgente es que si yo no lo corrijo o yo no lo hago, el paciente se muere. Es decir, una vía aérea urgente es, por ejemplo, este paciente que no se puede ventilar adecuadamente o que ya pasaron 2 o 3 expertos en la vía aérea a tratar de intubar a ese paciente y no se puede. Entonces hay que hacerle otra cosa. Entonces, ¿qué otro? Por ejemplo, diferible. Por ejemplo, hay protocolos de manejo que nosotros tenemos en el hospital, y no solamente en el hospital, sino en muchos lugares, donde, por ejemplo, si yo tengo, ¿qué les gusta? Apenas utilizamos uno con un tumor de tiroides enorme, como de 10 por 10, que estaba ocluyendo la vía aérea, ¿no? Que estaba desplazando la tráquea. Entonces, el plan con ese paciente que ventilaba era desnitrogenizarlo adecuadamente, que no tenía ningún otro antecedente grave, y hacer una inducción breve con propofol.
Entonces, ¿qué logro con esto? Yo en el momento que le pongo el propofol, el paciente queda inconsciente. La inconsciencia dura más o menos entre unos 5 y 10 minutos, probablemente menos. 8 minutos, dice el libro. Pero yo lo que estoy tratando de hacer es ver si lo puedo ventilar. Por ejemplo, bien desnitrogenizado un paciente, ya les dije que puede aguantar hasta 10 minutos sin desaturar. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si este paciente ya por ejemplo, cómo es diferible? Yo a este paciente lo desnitrogenizo, le pongo el propofol, se queda dormido, yo lo trato de ventilar, no puedo ventilarlo, lo trato de intubar, no puedo intubar. Y a lo mejor, ¿saben qué? Yo lo que decido es diferir a este paciente, ¿no? Entonces, a lo mejor subrogo un videolaringoscopio o un fibrobroncoscopio, o a lo mejor un equipo de urgencia para traqueostomía, o un experto, por ejemplo, en cirugía de cuello que puede hacer una vía aérea transtraqueal. Entonces, ya sé que está tan difícil y no arriesgo al paciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Asociación Americana de Anestesiólogos tiene una clasificación de vía aérea difícil que vamos a ver después y que también me ayuda esto. O sea, no es lo mismo que yo esté planeando una vía aérea difícil, que yo conozca perfectamente al paciente, o que de repente sea urgente, que el paciente que a lo mejor no tiene ningún dato clínico de vía aérea difícil, de repente se complica en la mitad del manejo. Entonces, si es predicha o es emergente. Entonces, en eso también tienen mucho que ver como las indicaciones del manejo, ¿no? ¿Cuál es realmente el objetivo? Pues que oxigene el paciente, ¿no? Y para oxigenar a un paciente, primero tiene que ventilar. Y para ventilar adecuadamente, yo tengo que tener una vía aérea que pueda permitir el paso. Tan sencillo, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho una vez más, la pérdida del tono muscular por anestesia, por trauma, por coma, por lo que sea, va a causar obstrucción de la vía aérea, ¿no? ¿Qué más puede causar obstrucción de la vía aérea? Pues obviamente si hay lesiones que ocupan este espacio, ¿no? Por ejemplo, tumores, hematomas, objetos extraños. Todo esto puede complicarlo, ¿no? Dientes, etcétera, etcétera. A nivel de la laringe, contracción muscular, que yo tengo un espasmo muscular y que de repente cierre la laringe y no lo pueda yo ventilar, ¿no? Intento de vocalización, reacción a cuerpo extraño, laringoespasmo, todo esto pudiera comprometer el paso del aire. ¿Qué más? Ya habíamos dicho, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, pacientes difíciles, no olvidar que los obesos, tumores, infecciones, ancianos, edéntulos, pacientes con mucha barba, con acromegalia, con caras muy grandes. Por ejemplo, yo necesito manejar de forma mecánica a mi paciente, ¿no? Requiere no solamente que le libere la vía aérea con las manos. Entonces, yo tengo muchas indicaciones de intubación. Muchas. Creo que aquí está mejor. Fíjense que las indicaciones como tal, y esto tiene que ver no solamente con este paciente, sino, digo, no tiene que ver solamente con un tipo de paciente, sino con muchísimos. Por ejemplo, si yo voy a darle una anestesia general, necesito profesionalizar esa vía aérea. Si el paciente tiene hipnosis, analgesia, amnesia y bloqueo neuromotor, pues obviamente este paciente necesita un tubo en la garganta. Si el paciente está con paro respiratorio cardíaco, obviamente necesita una vía aérea profesional. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, aquí, si ustedes revisan los protocolos nuevos del ACLS, y de hecho desde hace muchos años, la prioridad es comprimir el tórax de un paciente y la vía aérea queda como de forma secundaria, porque de hecho la forma en que se ventila y muchas otras cosas es como relativo. Pero obviamente necesitan una vía aérea profesional.
Muy bien, ¿qué más? Insuficiencia respiratoria. Un paciente que esté respirando menos de 8 veces o más de 32, que esté en acidosis, en hipoventilación o hipercardia, ¿no? Obviamente, cualquiera de estas dos condiciones va a hacer que, de hecho, está mal, está la presión de CO2, o que la madre. Que la presión de CO2 sea mayor a 55 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque el oxígeno siempre va a ser mayor, arterial siempre va a ser mayor a 55. Entonces, este dato está mal. Es la presión de CO2, presión arterial de CO2. Que el paciente obviamente esté en acidosis respiratoria, perdón, que tenga una obstrucción de la vía aérea, que el paciente no responda a estímulos y que esto puede comprometer su ventilación, ¿no? Entonces, la escala de Comer-Glasgow valora 15 puntos y lo que hace es valora entre lo visual, lo vocal y lo mecánico. Entonces, si el paciente no se mueve, no ve y no habla, no responde a ningún estímulo, pues ese paciente en cualquier momento puede obstruirse y puede morirse. Entonces, los pacientes con escala de Comer-Glasgow menor de 8 pues, tienen que intubarse. O mejor dicho, tienen que manejar de forma profesional la vía aérea. Un choque hipovolémico, ¿sí? ¿Por qué estas clases tan altas de choque hipovolémico según la Academia Americana de Cirujanos? ¿Por qué? Porque son pacientes que pueden caer en todo esto, que pueden tener arresto respiratorio cardíaco, que son pacientes con hipercarbia, que son pacientes que están haciendo no solamente acidosis respiratoria, sino están haciendo unas acidosis mixtas horribles. Entonces, es muchísimo mejor el control general de un paciente si yo lo tengo intubado, ¿no? Obviamente, trauma con lesiones de la cabeza en estado mental anormal, que es más o menos lo mismo. ¿Sí? La escala de Comer-Glasgow y el trauma tiene que ver más o menos con lo mismo. Lesiones por inhalación con eritema y edema. ¿Por qué? Porque a lo mejor un paciente que está en un incendio y que tiene signos de lesión de la vía aérea, por ejemplo, que empieza a cambiar la voz, que se empieza a tener edema, que tiene, ¿cómo se llama? El otro que es como ceniza alrededor de la boca y de la nariz, que están quemados los pelos de la cara, que tiene todo esto, este paciente eventualmente si se edematiza la vía aérea y no se cuida, pues ese paciente puede fallecer. Entonces, lesiones por inhalación con eritema o edema. Necesidad de protección por riesgo de aspiración. Obviamente un paciente que tiene todo esto, la necesidad de protección por riesgo de aspiración es en todos los pacientes que tienen estómago lleno, que pueden sufrir cualquier bronca. Por ejemplo, fíjense. ¿Cuál es la necesidad de proteger la vía aérea? Pues obviamente si pierde la conciencia. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque en ese momento el paciente, una persona inconsciente, puede estar ventilando. Pero, ¿en qué momento necesito ventilarlo o oxigenarlo? Pues en el momento que el paciente no ventile, ¿no? Que puede ser por parálisis neuromuscular, que puede ser hasta por trauma, puede ser por medicamentos o puede ser por algunas otras cosas, y la pérdida de la conciencia, que puede ser igual por enfermedad, trauma o farmacológica. Fracturas maxilofaciales severas. Obviamente estos pacientes sangran, obviamente estos pacientes pueden edematizar la zona y todo esto puede complicarlos de una forma horrible. Esfuerzos respiratorios insuficientes. Lo que estábamos viendo, ¿ya vieron? En la diapositiva anterior. Si yo tengo un paciente que está respirando muy rápido, arriba de 30 por minuto, que está hipoxémico, que tiene una hipoxemia en menos de 60, si tengo una hipercarbia de más de 55 y además está cianótico, por ejemplo, todo esto es lo que hacen los pacientes con COVID. Todo esto. ¿Sí? Entonces, yo lo que necesito es realmente ayudar a este paciente a que no se hipoxemie.
Riesgo de aspiración por hemorragia o por vómito, esto también se entiende muy fácil. Trauma cerrado severo de cráneo con necesidad de hiperventilación breve si ocurre un deterioro. Fíjense que esto es también como una controversia, ya no se recomienda tanto estas hiperventilaciones para la disminución del CO2 y cambiar cambios vasculares en el tono del cerebro para manejar el aumento de la presión intracraneal. Lo que se recomienda actualmente es normocapnia y tú puedes manejarlo con soluciones o con medicamentos o con alguna otra cosa. Tú lo que necesitas realmente es asegurar la presión de perfusión cerebral. Y ese es un súper tema y es totalmente aparte. Pero, obviamente, yo si tengo un TCE severo, el paciente, una de las características del TCE severo son cambios en la conciencia. Entonces, es mucho más fácil inducir a ese paciente, meterlo a ventilación mecánica y manejar otros aspectos para asegurar todo esto que es lo más importante, que es la presión de perfusión cerebral. Pérdidas masivas de sangre, obviamente, ya habíamos hablado de la acidosis metabólica y del choque, clase 3, clase 4, son pacientes que necesitan forzosamente estar intubados para tener un mejor control. Entonces, en el momento que yo decido intubar a un paciente, porque tengo esto, es porque yo puedo tener mayor control. Un paciente que está sangrando, que está con poca perfusión cerebral, es un paciente combativo, es un paciente que se mueve mucho, entonces son pacientes que yo necesito corregirles muchas cosas. Por ejemplo, es más, no solamente en lo quirúrgico, sino en lo metabólico. Si el paciente no coopera porque tiene una hipoperfusión cerebral, pues obviamente es un paciente que yo prefiero tenerlo dormido y manejarlo de forma más segura. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, con lo de los equipos, ¿qué necesito? Porque ya habíamos hablado de la técnica, pero no del equipo. Yo necesito oxígeno, obviamente, ¿no? Que puede ser un tanque, puede ser una toma de la pared, puede ser una máquina de anestesia, puede ser muchas cosas. Accesorios para ventilación. Ya saben más o menos cuáles son mis accesorios para la ventilación, principalmente mi mascarilla facial, que ya vieron que hay de muchos tamaños. Yo necesito también sondas nasofaríngeas, orofaríngeas, ¿sí? Cánulas también, obviamente, para poder intubar al paciente, que puede ser orofaringeo, nasofaringeo, pero también necesito también tubos traqueales. Laringoscopios de hojas de diferentes tamaños. ¿Por qué? Porque obviamente yo selecciono dependiendo del tipo de paciente. Pero también les había dicho que hay muchos tipos de hojas. Entonces, depende lo que tengan a la mano para poder tomar una decisión. Estiletes y bolsas reservorio. Los estiletes. Estos estiletes, algunos, bueno, algunos textos se utilizan como guías, estos estiletes. Entonces, yo lo que hago es una guía que tiene un recubrimiento de plástico, que tiene un alma de metal, que yo puedo cambiar la posición. Yo espero que las hayan visto y lo que hago es, por ejemplo, ayudar al tubo, que es muy flexible, a tener una posición específica para poder hacer la intubación o mejorar el cómo yo coloco el tubo. Jeringa para neumotamponamiento, ya lo hemos visto, y dependiendo obviamente cuánto le voy a poner, dependiendo del tipo de tubo o el tipo de sonda que yo le vaya a poner. Sistemas de aspiración son básicos, ¿sí? Yo necesito forzosamente para manejar una vía aérea siempre tener la aspiración junto a mí funcionando. Y de hecho, cuando yo voy a un lugar, sea cual sea, siempre tengo que checar además mi equipo del que yo llevo, de mis medicamentos, de la máquina de anestesia, si funciona mi aspiración. ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente te miente y para que no le suspendan su cirugía, no te dice que desayunó una torta de tamal y un champurrado. Entonces ese paciente, obviamente, en la inducción y la ventilación, pues va a vomitar. Y si yo no estoy listo, si yo de repente, por ejemplo, lo tengo que poner de lado, tengo que aspirarlo, hay protocolos que dicen que hay que ponerlos de, ¿cómo se llama? Hay que pararlos, hay otros protocolos que dicen que hay que ponerlos totalmente de cabeza,
Hay muchas formas de atacarlo. Hay pacientes que se tienen que poner de lado y obviamente necesitas aspirarlos. Entonces, tener siempre los sistemas de aspiración y sondas flexibles o de Yankauer. Entonces, son tipos de sondas diferentes porque son como sondas muy, muy flexibles, o hay otros que son también rígidas, y esas son las de Yankauer. ¿Qué más? Medidas para la fijación del tubo. Obviamente hay unos profesionales así padrísimos que tienen para proteger el tubo y que se meten en la boca para que no muerdan el tubo, que tienen aquí unos seguros, o simple y sencillamente tela adhesiva, y con tela adhesiva queda. Estetoscopio básico, obviamente, porque ya que pusiste el dispositivo, tú tienes que cerciorarte, no solamente viendo el CO2 expirado y el análisis de gases en el monitor, perdón, pero escuchándolo, ¿no? Entonces tú tienes que escuchar al paciente que esté ventilando adecuadamente. Equipo para monitorizar, obviamente, y fármacos para resucitación, es decir, todo lo que tiene que ver con el carro rojo. Y tiene que ver con aminas vasoactivas, tiene que ver con relajantes neuromusculares, tiene que ver con, por ejemplo, ¿qué más incluye? Bicarbonato, algunos antiarrítmicos, y es un protocolo como súper amplio. Pero teóricamente en todos los hospitales, en todas las unidades médicas debe haber un carro rojo y todos los carros rojos deben tener esto. Entonces, si ustedes tienen chance de ir a un hospital o cuando vayan al mío, pues lo vamos a revisar y vamos a ver más o menos dónde están todas las cosas. Y es más, en el hospital, por ejemplo, mis residentes, cada uno de ellos tiene sus propias cosas, ¿no? Cada quien tiene su estetoscopio, sus hojas de laringo, hay algunos que tienen otros juguetitos que se han comprado y que tienen ahí como a disposición, ¿no? Las cosas que tenemos nosotros del hospital, como el videolaringoscopio, como el fibrobroncoscopio que también tenemos allá. Pero entonces tenemos realmente, ¿cómo decirlo? Nunca se puede estar muy preparado. ¿Cómo se llama? Nunca se puede estar muy equipado. Y siempre salen juguetitos nuevos. Entonces, eso es como un vicio muy grande que tenemos los anestesiólogos. Siempre andamos comprando cositas para la vieja. Siempre. Entonces ya habíamos visto, ¿no? La alineación de los ejes. Y todo esto ya había quedado. Entonces aquí eso ya lo sabemos, ya lo habíamos visto. Por ejemplo, no lo habían visto por acá. Fíjense, de acá, de colorimetro de celos. Son simple y sencillamente unos tubos, un sistema que se coloca entre el tubo y el aparato que está proveyendo el oxígeno. Entonces, en el momento que yo meto el oxígeno y el paciente regresa a CO2, esto se pinta. Entonces, sé perfectamente que el paciente está bien intubado. Hay unos que se ponen moraditos. O hay unos, por ejemplo, como el que vimos en el video de la Airgel, que les puse la semana pasada, se veía el nivel de CO2 medido en milímetros de mercurio. Entonces también, todo esto es como súper útil. ¿Saben? Técnicas de intubación, ya las vimos más o menos. Fíjense. Estas maniobras, no he hablado de ellas, porque, por ejemplo, mis amigos puristas, los muy puristas, dicen que no son necesarios para intubar a un paciente. Pero yo sí se los voy a platicar porque generalmente acaban ayudando. Entonces hay dos maniobras. El burp, ¿sí? Que significa apachurrar y mover hacia la derecha la tráquea. ¿Por qué? Porque si yo cuando tomo el laringoscopio, lo tomo con la mano, si se dan cuenta, es la mano izquierda. Entonces yo entro de derecha a izquierda y desplazo. En ese momento ya desplacé la lengua y estoy subiendo. Entonces, es decir, todas las estructuras están del lado izquierdo. La maniobra significa descender la tráquea y moverla hacia la derecha. ¿Para qué? Para que quede un poquito, digamos que más libre y que yo pueda intubar al paciente más fácil. Entonces, esta maniobra se llama maniobra burp y hay otra maniobra que se llama maniobra de Selig. Y hay personas que confunden una con otra, pero burp significa descenderlo y moverlo hacia la derecha. Y esta Selig es únicamente hacer presión. ¿Por qué?
teóricamente, si yo presiono la tráquea, estoy presionando también el esófago, ¿ya vieron? Entonces, si presiono el esófago, estoy asegurando que el aire solamente se va hacia la tráquea. ¿En qué casos hago estas maniobras? Por ejemplo, en un paciente que yo sospecho estómago lleno o un paciente que realmente, por ejemplo, acaba de vomitar. Evidencias de intubación. CO2. Ya habíamos hablado, que tenga murmullo vesicular. Entonces, ¿qué más? Condensación de vapor de agua en el tubo, es decir, el tubo se pinta con un poquito de vaho. Esta es como relativa y el mantenimiento de oxigenación de la arterial central, es decir, que el paciente no es. Entonces, por ejemplo, ¿en qué momento el capnógrafo puede dar una curva de CO2, pero no sea positiva? Por ejemplo, se han reportado casos en el cual el paciente está expirando CO2, bueno, no expirando CO2, pero está marcando el capnógrafo, es porque hay a veces pacientes que consumen bebidas gasificadas, pueden marcar esto. Entonces, realmente tengo que tener una forma bonita de la capnografía y tengo que tener al menos, de hecho es más de 20 milímetros de mercurio, porque obviamente si tengo un paciente chocado, a veces los pacientes chocados no tienen CO2 adecuado, pero yo tengo la morfología correcta, debo tener una morfología correcta. Entonces, espérame un poquito, porque sí quiero que esto quede claro. Select profile. Oh. Aquí, no. ¿Ya vieron? Hidrógeno por las imágenes. Es decir, el paciente cuando expira se ve. En el momento que el paciente expira, crece la curva. De repente el paciente inspira y cae la curva. Entonces, ¿qué está marcando cómo se comporta? Por ejemplo, aquí yo tengo un poquito menos de 50 milímetros de mercurio de CO2. ¿Ya vieron? Pero tiene esta forma, esta morfología. Esta morfología es normal. Lo que se analizan son los puntos, porque obviamente dependiendo de la morfología yo puedo tener una alteración. Y esto que también se los había explicado cuando hablábamos de monitorización. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente que se extuba está teniendo una capnografía normal, pero de repente después de normal, ¿ya vieron? O por ejemplo, si el paciente está así, después de ser intubado, obviamente ese tubo no está bien puesto, ¿no? Yo puedo tener una obstrucción de la vía aérea, también lo puedo ver acá, es decir, pasa, pero pasa con trabajo. Si tengo secreciones en la vía aérea, si tiene, por ejemplo, un paciente que tiene edema agudo pulmonar y que está sacando secreciones salmonadas, perdón, pues va a ser estos piquitos así, como si fuera la cabeza de Bart Simpson. Por ejemplo, se pueden ver muchísimas cosas, ¿no? Si el fuga el tubo, si de repente, por ejemplo, los pacientes graves hacen este tipo de curvas. Sacan muy poquito CO2, son pacientes que están agónicos. Entonces, fíjense, si leyeron el Principito, ¿se acuerdan de que preguntaba, ¿y qué es? Pues es una serpiente que se comió un elefante. Entonces, si tú no ves esto, no es un sombrero ni una boa que se comió un elefante. Esta es la curva de la capnografía y es como muy parecida a esto que hagamos. Entonces, para que no se les olvide cómo se ve. Aquí está. La fase expiratoria. Okay. La base es la línea inspiratoria. El paciente está inspirando, pero cuando expira, se ve así. ¿Ya vieron? Entre B y C. Después hace un plato, una meseta, que se hace el intercambio, que dura muy poquito, y después inspira el paciente. Sigue inspirando y se acaba entre D y E. Y otra vez. Pero ya vieron cómo es un elefante. Entonces, si yo tengo cambios en esto después de un paciente intubado, pues va a tener problemas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, creo, no sé
si quisieran ustedes que habláramos de algún otro punto con respecto a la vía aérea. Porque ya vimos... ¿saben qué vamos a ver mañana? Vamos a ver vía aérea difícil y el protocolo de la ASA con respecto al manejo de la vía aérea difícil. Se van a dar cuenta de muchas cosas. ¿Sí? Entonces, también vayan pensando, por favor, si quieren que revisemos algún punto en específico o quieren que vuelva a explicar algo en específico con respecto a la vía aérea. ¿De acuerdo? Entonces, mañana, si fueran tan amables, necesito que se pongan a leer vía aérea difícil. Y si pueden encontrar así el algoritmo de la ASA para el manejo de la vía aérea difícil. ¿De acuerdo? Gracias, Doc. Sí. Sí, Doc. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias, Doc. Sí, Doc. Me parece muy bien. Muy bien. Entonces, nos vemos mañana y seguimos platicando de esto. ¿Sale? Cuídense mucho. Que la fuerza esté con ustedes. Gracias.